Bueno, pues otro fin de semana en donde vimos un escalamiento de violencia, lo vemos otra vez en Michoacán, donde, bueno, pues se ha repetido hasta el cansancio este guerra contra el narco. No lo dijo así Felipe Calderón, pero bueno, se ha conocido así desde el 2006, esta llamada guerra contra el narco. En el 2006, cuando la inicia el entonces presidente Felipe Calderón, se presenta el Plan Michoacán con Calderón, luego el Plan Michoacán con Enrique Peña Nieto, luego se deja ir y se deja crecer con Andrés Manuel López Obrador porque no hizo absolutamente nada para combatir el crimen organizado. Se presenta un tercer plan en Michoacán, en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y las cosas siguen escalando. La situación sigue poniéndose muy complicada. Recordemos que, si podemos ver las imágenes. Recordemos que en septiembre del 2006, ¿cómo inició esta llamada guerra contra el narco? En septiembre del 2006 hubo un ataque a un bar, el bar Sol y Sombra en Uruapan. La madrugada del 6 de septiembre, un grupo de sicarios irrumpió en este bar, dispararon al techo, amenazaron a los clientes y arrojaron 5 cabezas humanas en la pista. Así, 5 cabezas humanas en la pista de baile. Dejaron ahí un mensaje firmado por un grupo del crimen organizado, donde pues se declaraban impartidores de la justicia. Este hecho, que hasta ese momento pues no tenía precedente, no lo habíamos visto así de esa manera tan cruda, ese hecho pues generó que el entonces gobernador, hoy en Morena, el gobernador Lázaro Cárdenas Batlle, pidiera la intervención del ejército, lo que fue autorizado por el entonces presidente Felipe Calderón. De ahí acá, de las cabezas tiradas en una pista de baile, la creación de las autodefensas, la presencia del ejército, los enfrentamientos entre grupos criminales, el crecimiento también de su presencia, al coche bomba, porque eso fue lo que sucedió el sábado. Es un coche bomba, y voy a leer, por cierto, lo que dice La Jornada, y leo La Jornada porque, bueno, pues tiene simpatía, digamos, por este gobierno. La nota dice, ojo, la Fiscalía General de la República corrigió, lo dice La Jornada, corrigió ayer que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito de delincuencia organizada, no por terrorismo. Es un coche bomba. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, había llamado a esto terrorismo. ¿Qué es lo que es? ¿No? Que había abierto una carpeta por terrorismo, y luego hubo un segundo comunicado donde se habla de delincuencia organizada. Sigo leyendo la nota de La Jornada. Fuentes federales informaron que tras el hecho, el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, lo que generó confusión, dicen, en la redacción del comunicado del sábado. Ayer en conferencia, Carlos Torres Piña, el titular de la Fiscalía del Estado, informó que en los hechos participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota que venía de Colima y llegó a las instalaciones de la Policía Comunitaria. Ahí explotó, mató a 5 personas, 3 policías comunitarios, 2 desconocidos, entre quienes estaba el conductor del vehículo. El conductor estaba dentro del vehículo. Hay 12 vehículos dañados, 2 son camionetas blindadas, marca Chevrolet Suburban de la corporación. Le digo que se sabe gracias a cámaras de vigilancia, según dijo el fiscal, que el vehículo entró a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo Lázaro Cárdenas y llegó a las 8:35 de la mañana al poblado de San Vicente, permaneció al menos hasta las 9:30 de la mañana y luego se dirigió a la zona de la explosión sobre la calle Allende frente a la base de la Policía Comunitaria con una onda expansiva estimada en un radio de 300 metros. Así lo que pasó el sábado en Michoacán con esta explosión, con esta coche bomba. Guadalupe Correa, especialista en temas de seguridad, autora del libro La Guerra Improvisada, en la línea. Guadalupe, ¿cómo estáis? Gracias y buenos días. Muy buenos días, Azucena. Pues, Un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. ¿Desde cuándo estamos viendo el horror en Michoacán? Es decir, nos concentramos ahí porque en Michoacán pareciera como un laboratorio del terror y hemos visto todo, decapitados, coches bomba, autodefensas, hemos visto todo, Guadalupe. Sí, exactamente. Bueno, por eso mismo, como bien decías, Felipe Calderón Hinojosa declara la guerra contra el narco y ahí
anuncia el Plan Michoacán vestido de militar. De hecho, la militarización de la seguridad pública en el país comienza en Michoacán a petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y de aquí no hemos visto la luz hace desde hace ya 20 años, desde hace 2 décadas, ¿no? Desde el año 2006, la violencia empieza a finales del 2005 en el estado de Michoacán y empieza a escalar. En este momento, pues conocemos que en varias partes del estado de Michoacán, no solamente en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Uruapan, o es realmente una cuestión mucho más generalizada que desafortunadamente en este momento no hemos podido pues conocer por parte de las autoridades todo el problema que no solamente se concentra en una región del estado, sino continúa esta violencia desde principios de este siglo hasta la fecha. 2005, 2006, por allá, digamos, ahora estábamos revisando aquí el equipo, pues las cifras en Michoacán, las cifras de delitos, ¿no? ¿Qué pasa, Guadalupe, cuando hay una baja, por ejemplo, en los homicidios o hay una disminución en otros delitos, pero seguimos viendo estas escenas? O sea, no se puede solamente ser cualitativo, ¿no? En estos temas de la violencia. Sí, es muy importante los indicadores, es muy importante que bajen los homicidios, pero cuando vemos cosas como esta, pues no nos podemos concentrar solo en ello. Exacto. El problema de medir la violencia con algunas cifras de homicidio o delitos de alto impacto es que no consideramos que quizás en esos momentos, y eso pasó en Michoacán, porque eso pasó también en el primer año y medio de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque se controla en un momento y también después del Plan Michoacán durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. En ese momento, pues hay bajas en los grupos por los planes en sí. Hay dos formas en las cuales se baja el homicidio de manera temporal, que es un plan como el Plan Michoacán, como, bueno, la utilización de autodefensas como una estrategia paramilitar, así lo puedo ver yo en la era de Felipe Calderón, o quizás en algún momento en los años de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí no hubo plan, pero cuando hay plan, los grupos se dispersan, se reorganizan y luego surgen más y entonces la violencia se incrementa en algunos casos. En otros casos existe este concepto de pax mafiosa en el cual pues un grupo domina y sigue extorsionando, porque lo que sucede en Michoacán es básicamente extorsión y por eso luego podemos hablar de lo que está sucediendo en este momento. Pero entonces los homicidios no bajan porque se controla la situación, sino más bien porque el grupo está controlando un territorio o porque hay un momento de dispersión por estos planes, ¿no? Que realmente pues ocasiona bajas, pero como el negocio sigue, como la extorsión y obviamente el tráfico de drogas, por otro lado, sigue, la demanda de drogas también continúa, pues entonces no se ha controlado la situación. En Michoacán no se ha controlado la situación de ninguna manera. Los grupos de crimen organizado continúan controlando territorios y el principal negocio en Michoacán es el negocio de la extorsión. ¿Y cómo se hace el negocio de la extorsión? Pues la generación de miedo. Por eso el coche bomba que vivimos este fin de semana es difícil catalogarlo de alguna forma, porque sí, es terror, pero ¿quién es el interlocutor? ¿Quién es a quien va el mensaje? Exacto. Eso es el problema, porque no sabemos bien si el mensaje es para la población, para que siga pagando piso, porque eso es lo que está sucediendo en Michoacán, o es el Estado mexicano. Y el problema con definir como acto terrorista lo que sucede en Michoacán es que realmente no sabemos si es parte de las actividades económicas generales de extorsión en el Estado, como ha sucedido en el país, o si estamos hablando de un grupo que quiere darle un mensaje al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero pues es un mensaje. Eso es lo que se tiene que investigar. Exacto, es un mensaje, pero pues con muertos, Guadalupe. Hay 6 personas muertas. Había un conductor dentro del automóvil. Entiendo que había otras 2 personas que sí lograron escapar. A ver, te quiero preguntar varias cosas. Fue prácticamente a un mes del Plan Michoacán, este nuevo de Claudia Sheinbaum, y fue en la policía comunitaria en ese municipio. ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Me permites pasar el corte, por favor?
Gracias. En la conversación. Gracias a Guadalupe Correa, especialista en temas de seguridad, por permanecer en la línea. Guadalupe, te preguntaba antes del corte, es un mensaje, por supuesto, es un mensaje poderosísimo de terror, esto que pasó el sábado en Coahuayana, donde explota un coche bomba, tenía artefactos explosivos, era un coche, hay un conductor dentro, lo detonan, mata a 6 personas, entre ellos policías comunitarios. Es un mensaje. ¿Por qué en ese municipio, a un mes justo de entrada en vigor la estrategia de Claudia Sheinbaum para pacificar Michoacán, es para la población, para los cárteles ajenos, para el gobierno? ¿Para quién es el mensaje, Guadalupe? Yo creo que es para todos. Y aquí sí es importante reconocer el hecho de que un grupo de delincuencia organizada, no sabemos, porque también son muchas células, y la mayor parte de las células en el país se dedican a la extorsión. Y sí, con protección política a todos niveles, pero principalmente a nivel local. Este es un mensaje pues probablemente para las autoridades, y eso es lo que nos coloca en una situación muy delicada donde podríamos realmente definir al acto como un acto terrorista. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando, quizás, porque se tiene que definir muy bien, no como lo hace Donald Trump, y también ese es otro problema, y precisamente por eso quizás el gobierno no quiera definir, pero de cualquier forma, esto es terrorismo doméstico. ¿Por qué? Porque tenemos grupos, y ha sido terrorismo doméstico en el país, en muchísimas regiones, no solamente en Michoacán. ¿Por qué? Porque la protección se ha dado desde las presidencias municipales, las estructuras de gobierno local, también policía estatal en muchísimos casos, y luego también las Fuerzas Armadas. Correcto. Entonces tenemos en este momento que muy probablemente estemos hablando de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, por lo tanto, es terrorismo doméstico. ¿Es narcotráfico? No sabemos bien, porque la estructura del crimen organizado en Michoacán sobrevive también del narcotráfico, pero básicamente por extorsión. Y a un mes al tiempo donde se va a implementar la estrategia de seguridad del estado de Michoacán, no ha cambiado nada. En muchos municipios del país, de acuerdo con las fuentes, no ha cambiado nada. La gente sigue pagando piso. Bueno, pues Guadalupe, vamos a ver qué dice la presidenta. Supongo que obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum hablará de eso en cuanto comience su conferencia. Son las 7:32, no ha iniciado todavía. Y bueno, vamos a ver cómo se describe. No hay que pelear mucho con el término. Me parece que a todos nos queda claro que es un acto de terrorismo doméstico. Si, como tú dices, hay que acotarlo. Pero bueno, pues ahí hay un coche bomba, es un recurso, como dice el diccionario, es un recurso violento, absoluto e indiscriminado contra una institución, contra alguien o alguna institución. Esto fue policía comunitaria y pues corrieron riesgos civiles, ¿no? Entonces, pues no hay que buscarle mucho. Sí, exacto. Bueno, Guadalupe, muchas gracias, como siempre. Gracias, Guadalupe Correa. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días.